9 de la mañana con 59 minutos, un minuto nos separa de las 10 horas. Y bueno, ya estamos en contacto con el analista económico Joshua Bellot. Con él vamos a hablar varios temas, Moisés. Bien, ya estamos en contacto. Joshua, buen día. Te damos la bienvenida al programa Revisiones. Como teníamos previsto, vamos a conversar acerca del impacto de las exportaciones en la economía de nuestro país. Hay datos que han salido en el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, donde el comportamiento de las exportaciones durante el periodo del 2002, si no me equivoco, al 2022, parece que es así el dato, ha sido interesante. O sea, en periodo pre-MAS las exportaciones han sido bajísimas, ¿no? Pero en el periodo del MAS las exportaciones han sido, digamos, de mayor cuantía. Entonces, el comportamiento de las exportaciones tiene que ver, obviamente, con la generación de empleos, con la entrada de divisas, y tiene efectos multiplicadores. ¿Cómo podríamos analizar este comportamiento en el periodo pre-masista y en el periodo masista? Joshua, adelante. Buenos días, gracias por la invitación, Moisés. Es discurso gubernamental el gran éxito económico que hemos vivido, y digo éxito económico entre comillas, ¿no? Uh-huh. Si hubiera habido éxito no tendríamos crisis en este momento. Eso es claro, ¿verdad? Cuando hay éxito económico, pues va creciendo la actividad económica y todo mejora, no puede empeorar. Cuando es una ilusión lo que hemos vivido, pues obviamente esto se cae. Y eso es lo que ha ocurrido en este momento. Hemos vivido una ilusión por muchos años. ¿Por qué digo esto? Te doy una cifra clara respecto a lo que estás precisamente manifestando. El 2010, el Producto Interno Bruto estaba cerca a los 20.000 millones de dólares, ¿no? Obviamente las exportaciones son parte de este Producto Interno Bruto, de la generación de valor, empleo, supuestamente. Y entonces, de estos 20.000 dólares el 2010, para el 2024 hemos estado alrededor de los 45.000 millones de dólares. Si uno dice, wow, qué gran economía, hemos duplicado el Producto Interno Bruto, hemos duplicado, más que duplicado la riqueza. Pero cuando vemos las cifras, ya en términos reales, porque no nos interesa la ilusión monetaria, nos interesa de la riqueza, cuánto podemos comprar con ella, no cuánto tenemos. Recuerda que en la ODP, en la hiperinflación, iban a recoger sus sueldos en saquillos. ¿Y cuánto comprabas con estos saquillos? Pues básicamente nada. Entonces, mira, el crecimiento ha sido muy importante, de 136% por lo menos, o sea, más que duplicado el Producto Interno Bruto, pero resulta que en términos reales este crecimiento no ha superado el 55%. Entonces, mira, estamos hablando que gran parte de este crecimiento solo ha sido inflación. 70% de inflación entre el 2010 y el 2023, digamos 2024. Y hablando del empleo, mira, tú dices, han aumentado muchísimo las exportaciones y debería aumentar la riqueza y el empleo. El empleo ha reducido durante todos estos años. El 2005, la informalidad alcanzaba el 64%. Para el 2025, en la actualidad, podríamos estar superando el 85% de informalidad. Entonces, esto un poco contradice ese argumento, ¿verdad? O hemos tenido éxito económico, o qué es lo que ha ocurrido, por qué ha aumentado el desempleo, por qué hay inflación, por qué el poder adquisitivo ha disminuido mucho. Y no estoy hablando de los últimos meses. Mira, precisamente entre el 2010 y el 2024, el poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos en general de las personas ha disminuido en un 50%. ¿Por qué? Porque te había dicho, 70% de inflación en ese periodo. Si tú controlas cómo han crecido los salarios, también los salarios reales, ese crecimiento no ha superado el 20% en todos esos años.
70%, menos 20% de crecimiento de los salarios, nos da una pérdida del poder adquisitivo del 50%. Lo que compro hoy con mi salario es la mitad de lo que compraba el 2010. Y por supuesto, este último año, eso se ha apresurado muchísimo más. Yo creo que la pérdida del poder adquisitivo en este momento ya está alrededor del 70% de los ingresos que teníamos en 2010. Conclusión, Moisés, hay pues una ilusión monetaria, hay un engaño montado por parte del gobierno y las cifras, si no las conocemos, si no las detallamos y si no las analizamos adecuadamente, pues las cifras también nos pueden mentir. Buenos días, Joshua, te habla Claudio Loza. El Claro. tema económico es el problema estructural del país, pero cuando escuchamos al gobierno decir que el problema no es que no haya dinero en Bolivia, bolivianos hay, existe, lo que falta son los dólares, son las divisas, sostiene, y para eso queremos. Nosotros tenemos los créditos, los metemos al Banco Central, del Banco Central sacamos plata y con eso hacemos las obras. ¿Eso en qué medida es sostenible, tomando en cuenta que si la economía está en números rojos, de qué manera es sostenible para que la actuación o la disposición de los dólares que se va afuera al pago de la deuda externa no vaya a constituirse en la emisión de moneda, es decir, la emisión de billetes? ¿Eso es posible sostener que el dólar ingrese al Banco Central y después se vaya afuera? ¿Cuál es la garantía y cuál es el retorno o el beneficio para el mercado interno? Claudio, mucho gusto y muchas gracias por la pregunta. Mira, tú, sin ser economista o cualquier otra persona, se da cuenta que algo anda medio mal, ¿no? Con los argumentos del gobierno. Ninguna familia, ningún estado, ninguna sociedad se puede mantener con créditos de por vida. Lo que tienen que hacer es crear riqueza. Eso es lo importante y eso es lo que no se ha hecho durante todos estos años. El dinero, la emisión monetaria debe estar respaldada principalmente por producción, por supuesto también por divisas. Pero ¿cómo consigues las divisas? Exportando. Entonces, otra vez, produciendo. La única manera de crecer, de crear valor, de crear empleo, es produciendo. Y las exportaciones están de picada. ¿No? Cada vez tenemos menos divisas en el país y por supuesto, especialmente las exportaciones de gas natural. Ya hemos perdido un mercado, ya no exportamos a la Argentina, ya hay problemas en la provisión de gas licuado de las garrafas, ¿no? Hemos visto ya varias informaciones en distintos lugares con distintas colas. Y por supuesto, el hecho de que hayan reducido las exportaciones de gas no solo significa que nos quedamos sin divisas, sino también con desabastecimiento de hidrocarburos, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. En varias ciudades, especialmente el eje central, me acaban de informar que las colas han disminuido. El gobierno dijo que iba a entrar un buen contingente de diésel y gasolina, pero en lugares como Oruro, ayer se han cerrado todos los surtidores. Uno estaba abierto, ¿no? Entonces, no hay gas. Claro, no hay colas, pero no, porque no hay gasolina y no hay diésel. Entonces, mira, todo esto tiene sus repercusiones y el hecho de que pensemos entonces que contrayendo más deuda las cosas se van a solucionar es un absurdo. Mira que la única diferencia en términos simples entre la hiperinflación que hemos vivido entre el 82 y el 85 y la realidad actual es que en este momento no tenemos una crisis de deuda, eso es lo único que nos falta. Tenemos una crisis de balanza de pagos, hay escasez de dólares, encima hay desabastecimiento de hidrocarburos que tiene sus connotaciones en toda la cadena, no solo logística, sino también alimenticia del país, poniendo en riesgo la seguridad jurídica. Pero no tenemos, te decía, una crisis de deuda. En la década del 70, al finalizar especialmente, se habían contraído muchos créditos en el gobierno de Banzer y ya para la década del 80 no había cómo pagarlos porque obviamente no había tampoco dólares. Entonces estamos a un milímetro de entrar en una crisis de deuda porque además sabemos que el gobierno chantajea a los parlamentarios y al país y nos dicen, no contraen créditos, no van a tener hidrocarburos y encima si siguen molestando, no va a haber elecciones. Ese es el chantaje en este momento de los personeros de Estado. Es realmente una pena lo que está ocurriendo en Bolivia
no sé qué hemos hecho para... Bien, Joshua, hay una pregunta que actualmente va surgiendo en el escenario político. ¿Estamos viviendo una economía estatista, socialista? Porque muchos dicen que no es socialista la que es la economía del país, sino es una economía capitalista plena todavía, algunos, ¿no? Porque lo que faltaría es que la propiedad de los medios de producción tiene que ser de carácter social. Entonces, para hacerlo eso hay que, ¿qué se llama? Todavía estatizar la banca, también la agroindustria y la minería del oro. Recién estaríamos hablando de una economía socialista como se quiere, digamos, conceptualizar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos caracterizar la economía actual? Si es, digamos, socialista, muchos dicen, ¿no es cierto? Pero para que sea socialista hay que estatizar la banca, la agroindustria y la minería en alguna medida. Moisés, tu pregunta es sumamente importante y he estado hablando de este tema ya en varios medios de comunicación. Y el otro día en Panamericana le corregía precisamente a Moldis porque él tenía esta hipótesis, ¿no? De que la economía boliviana no es socialista y de hecho se respeta el mercado y otras cosas, pero esto no es cierto porque la concepción moderna del socialismo ya ha cambiado hace mucho tiempo. Por supuesto, en su concepción original se decía que el socialismo estaba muy relacionado a la propiedad de los medios de producción, el Estado se hacía propietario de los medios de producción y con eso decías, pues todo era Estado, ¿verdad? Pero esto se ha reemplazado en el tiempo, porque obviamente es muy complicado que el Estado sea dueño de todo y ahora el socialismo moderno ha reemplazado la propiedad de los medios de producción por la burocracia. Y entonces, mira, tú haces crecer la burocracia del Estado, yo te reconozco tu propiedad privada, entre comillas, porque tú no puedes utilizar esa tu propiedad privada a menos que me pidas permiso. Entonces, la burocracia ha reemplazado la propiedad de los medios de producción y ese es el socialismo moderno. Es como este término, Moisés, del analfabeto funcional, ¿verdad? Probablemente sepas leer, pero si no lees efectivamente, pues es lo mismo. Eres un analfabeto funcional. Probablemente tengas propiedad privada, pero no te sirve de nada porque el Estado lo controla todo. Debes pedirle permiso al Estado en todo. Entonces, por supuesto que hay un socialismo en Bolivia y también es importante aclarar el término capitalismo. Cuando hablamos de sistemas económicos, hablamos de un sistema socialista que es planificado centralmente, repito, que ha reemplazado la propiedad de los medios de producción por la burocracia, y el otro sistema económico, Moisés, es el capitalismo de mercado. El capitalismo solito es solo un modo de producción y como modo de producción sirve tanto al socialismo y al sistema de libre mercado. Entonces, no confundamos eso, el gobierno no tiene idea de estos términos, pero el socialismo es un capitalismo de Estado y el capitalismo de mercado, como su nombre lo dice, es un capitalismo de todos, porque en el capitalismo de mercado no hay un solo dueño, deberían haber millones de dueños. Lo que pasa es que estos sistemas socialistas han restringido la propiedad, ¿verdad? Por eso no hay titulación de tierras, por eso los gremiales no son dueños de sus casetas, el Estado lo domina y lo controla todo, y por eso la coacción es evidente y por eso nuestros políticos son endiosados. Entonces, mira, Moisés, en realidad Bolivia nunca ha implementado un sistema de libre mercado en Bolivia. Nuestros gobiernos siempre han sido muy fuertes y obviamente han tenido demasiado poder. Y aquí estoy incluyendo a los neoliberales. Si bien se decía que vivíamos en una economía de mercado, de todas maneras nuestros gobiernos eran grandes, fuertes, la coacción era exacerbada y por lo tanto nunca ha habido una libertad que pueda digamos, reactivar la economía boliviana y aprovechar todos los recursos naturales, las potencialidades, para que podamos salir del subdesarrollo. Por eso Bolivia secuestrada desde la creación de la República por los gobiernos, ¿no? Los gobiernos han secuestrado la economía boliviana.
Ahora, Joshua, ¿qué criterio te merece las palabras del ex vicepresidente Álvaro García Linera, en sentido que ante la ausencia de las divisas hay que agarrar del cuello a los empresarios y hacer que metan sus dólares al Banco Central? Pero Evo Morales, que fue su acompañante, dice, no, yo nunca he hecho eso con García Linera. ¿Qué te parece esa contradicción en el momento en que la economía ya está quebrada? Claudio, me estás hablando de dos personas que no saben de economía, ¿no? Entonces, es insulsa la discusión, ¿verdad? Mira, yo creo que la población se ha dado cuenta que para gobernar se necesita las mejores personas. Si obviamente llevas improvisados, pues claro, te pueden hablar cualquier disparate, pues, pero para eso mejor le pregunto cómo solucionar los problemas del país a mi hijita de 5 años. Es exactamente lo mismo. Entonces, dejemos la economía en manos de los especialistas, dejemos el derecho en manos de los especialistas. Zapatero a tus zapatos. Linera, pues que vaya nomás a hacer sus cosas, no sé, en qué será bueno, no tengo la menor idea. Y Evo Morales, dejemos de mitificar la figura de Evo Morales. Evo Morales nunca ha gobernado el país. ¿Cómo creen que una persona que apenas sabe leer va a gobernar un país? No tenía idea de nada. Él disfrutaba del poder, él entregaba obras así y cometía delitos incluso, pero quienes gobernaban el país eran otros pillos, ¿no? Lamentablemente, por eso ahora tenemos estos resultados, por eso estamos en crisis, y bueno, habrá que pensar en que el próximo gobierno pues privilegie la meritocracia. Mira, yo te cuento una anécdota. Cuando yo entraba a algún cargo público más o menos interesante, con poder de decisión, pese a que yo tenía ya estudios de maestría, había hecho ya el doctorado y todo eso, yo tenía miedo al entrar, porque obviamente tienes que aprender en la cancha y te enfrentas a muchos problemas y hay muchas otras capacidades y habilidades que debes desarrollar en el tiempo. Imagínate entrar a un cargo público sin que o sea, cuando no sepas nada. Claro, el que nada sabe, nada teme, es cierto, pero ahí están los resultados, ¿no? O sea, hasta a un profesional le cuesta, tiene miedo, pero una persona que no sabe nada, pues seguramente nada teme, pero lo jode todo, perdón por decirlo así. Por eso el país está mal, por eso estamos en crisis, por eso no se habían dado cuenta que el gas había sido un recurso no renovable. ¿Lo ve? Eso, otra vez, mi hijita de 7 años sabe. El gobierno no sabía esto. Se ha hecho la burla de los bolivianos. Así es. Moisés. Bien, a ver, hay algunas propuestas para poder conseguir divisas, para garantizar el ingreso de divisas. Están planteando el control del comercio exterior, ¿no? Y para esto ponen como ejemplo a Milei. Milei está haciendo un control del comercio exterior. ¿Qué te parece ese planteamiento en el país? Mira, Moisés, en realidad el cepo cambiario está instituido en Argentina ya por varios años. Y más bien la idea de Milei es retirar, ¿no? Retirar estas restricciones al comercio internacional, porque estas restricciones en el tiempo hacen mucho daño. Entonces, probablemente cuando hay una crisis, un momento especial en una economía, se puede pensar en medidas restrictivas de este tipo, pero deberían ser momentáneas y por corto tiempo, porque los efectos a futuro son desastrosos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno aprende economía, pues aprende que las fuerzas del mercado son básicamente automáticas. Debes liberalizar la oferta y la demanda para tener un resultado eficiente en el tiempo. Y esto está comprobado empíricamente, esto es parte de la teoría económica. El otro día también escuchaba y decían, bueno, cuando instauraron el 21060 se prohibió también que los exportadores saquen sus divisas, debían traer todas sus divisas, pero claro, esta otra vez era una medida momentánea, ¿no? Es lo mismo, Moisés, los masistas ahora dicen, nosotros queremos préstamos para los hidrocarburos. Y miren, los opositores toditos ofrecen ir al Fondo Monetario Internacional a sacar más créditos, como al decir nosotros tenemos la razón. Pero perdón, hay una gran diferencia entre lo que dice el MAS y lo que dicen los opositores, porque los del MAS quieren la plata para gastársela, para seguir despilfarrando. Los de la oposición están proponiendo créditos para salvar la economía. Eso es totalmente distinto.
Joshua, cosa que estamos acostumbrados, ¿no? sí, una consulta más. Doria Medina es economista y habla de 100 días para traer dólares. Tuto Quiroga es un hombre que ha ingresado, ha trabajado en el ámbito internacional de las finanzas y dice 12.000 millones de dólares para resolver la crisis. ¿Cuál de estas posturas realmente se acomoda a la realidad boliviana? Mira, Claudio, la respuesta es un poco delicada y es difícil. Primero que tú sabes que cuando se instauró el 21060 se detuvo la inflación en 3 semanas. Entonces, estabilizar un país en 100 días o en menos no es la novedad. El problema es mantener estas medidas y luego pensar en una reactivación económica. Ese es el gran problema y eso dependerá de un paquete de medidas, no depende de una sola medida. Me parece un poco exagerado los 12.000 millones de dólares que propone Tuto Quiroga. Habrá que seguramente ajustar eso y él tiene equipo de economistas capaces para poder hacerlo, pero repito, el éxito está en el paquete de medidas, no en una o dos o tres medidas aisladas. Estamos hablando de 10, de 20, de 30, de 40 políticas y no más para estabilizar la economía y implementar un cambio estructural en la economía y en la política de Bolivia. Entonces, mira, yo evitaría siempre los préstamos, tendrían que ser mínimos, pero también debemos tener en cuenta que día que pasa, esta crisis se profundiza y cada vez se hace más cerca e inevitable que vayamos y acudamos al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque no se han hecho los ajustes correspondientes, porque al gobierno no le interesa, el gobierno no tiene ideas y por supuesto demuestra todos los días una gran incapacidad. Bueno, Bien, para terminar, Joshua, a ver, ¿se puede hablar de una economía sin ideología? Porque es uno de los temas de debate, ¿no? Recurrir al Fondo Monetario Internacional o no recurrir. Bueno, para cerrar esta entrevista, esta última consulta. Gracias. El problema no es la ideología como tal. El problema es que hay todo tipo de ideologías. Si la ideología condice con la realidad, pues es una ideología que nos sirve. Pero hay ideologías abstractas, hay ideologías que son por su misma construcción una falacia. Y ahí me estoy refiriendo específicamente al socialismo. Entonces, mira, la economía es una ciencia y como tal representa y reproduce la realidad. Entonces, la economía es liberal. ¿Por qué? Porque el ser humano es libre y las sociedades son libres. Cuando no lo son, por supuesto, dejan de representar esa realidad. La economía no se puede aplicar con autoritarismo o con socialismo. ¿Por qué? Porque eso contradice a la naturaleza humana como tal. Entonces, por eso a veces la discusión es banal, ¿no? Si soy de izquierda o si soy de derecha, muchos dicen eso no importa, lo importante es solucionar los problemas. Pero ¿cómo solucionar los problemas? Con una ciencia, porque la ciencia, repito, representa la realidad y la ciencia económica es liberal, le guste a quien le guste. Las soluciones, por eso, hoy en día son del ala liberal, no pueden existir otras, ¿verdad? El socialismo, que ha sido el veneno que ha provocado la crisis durante todo este tiempo, no va a ser la cura, definitivamente. Por eso el pueblo boliviano quiere un cambio, y el cambio es hacia la libertad. muchas gracias, Joshua. Realmente ha sido ilustrativa tus aclaraciones y conceptos. Esperemos contar con tu participación más adelante. Gracias, será hasta pronto. Las gracias a ustedes, Claudio, Moisés, les mando un abrazo y que tengan un buen inicio de semana.